Vamos al cristalazo con Rafael Cardona, vamos a hablar de policías y de ladrones. ¿Te parece bien la propuesta, Rafael? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Pepe, mucho gusto. Me parece una cosa tautológica, eso de policías y ladrones. Parece un pleonasmo, ¿no? Sí, parece que estamos hablando de lo mismo con diferentes palabras, ¿no? Pero bueno, ayer, Pepe, ocurrió una cosa que a mí me llamó mucho la atención y que fue, pues, este anuncio que hizo el subsecretario Sánchez de que se había desarticulado, despedazado, desbaratado una banda de secuestradores que operaba en Guerrero, principalmente en Acapulco, y que, bueno, entre los que estaban ahí detenidos había elementos de la Policía Federal Preventiva. No me sorprende que haya policías o agentes policíacos o mandos policíacos mezclados con el crimen, ya sea organizado o que ellos organicen al crimen. Eso es algo histórico en este país y es algo que al mismo tiempo, por su arraigo, no lo hemos podido desarticular desde dentro de las instituciones políticas. Solamente basta leer a Manuel Paino, hay que leer Los bandidos de Río Frío, para ver quién protegía a los bandidos de Río Frío, y de aquella célebre historia de la banda del automóvil gris, pues saber quién era el dueño del automóvil gris. Entonces, los policías mexicanos están presentes, si no en la solución de todos los casos del delito, sí en la comisión de muchos de los casos del delito. Y eso es lo que acabamos de ver ahora, y me lleva a otro libro que leí hace un tiempo, que se llama León el Africano, y hay una parte en la que el personaje del señor del autor de Amin Maalouf habla de la caída de Granada en el siglo XV, en 1492, y dice que Granada, que había sido una de las grandes ciudades del mundo árabe incrustadas en la península de Iberia, había llegado a un grado de corrupción que estaba habitada por sus enemigos y gobernada por sus ladrones. Entonces, paso por la calle y veo un letrero que dice que hay una colonia que se llama Nueva Granada, aquí en la Ciudad de México. Y digo, es que nos está pasando exactamente lo que a la Granada del mundo árabe del siglo XV. Nuestra ciudad está habitada por sus enemigos y gobernada por sus ladrones, en términos de la presencia de los policías en todos los hechos de delito que tú quieras. En este momento, al azar, dime uno, y hay policías presentes. El asunto del Heaven, por ejemplo. Eso iba, sí. Policías que estaban ahí viendo, vigilando, pasando recados, sirviendo de orejas, de halcones, ¿no? Eran los que incluso dicen que por eso se llama así, o es una de las muchas excepciones de la etimología del barrio de Tepito, ¿no? Los policías antes en México tenían un pito y tocaban en las esquinas. Y si viene el policía, decía, Tepito. Si viene otro de mis cuates, Tepito. Pero estás hablando del siglo ¿no? XVII. Entonces, ese arraigo de la colusión entre la policía y los delincuentes lo hemos visto en miles de historias mexicanas. Luis Espota tiene una novela muy interesante que se llama Lo de antes, y es cuando un muchacho delinque por razones de ignorancia y pobreza y lo que tú quieras, va a la cárcel, sale de la cárcel y lo vuelve a pescar la policía y lo regresa a lo de antes. ¿A qué? Vas a robar, pero vas a robar para mí. Te vuelves a lo de antes, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer una estructura política? Bueno, lo primero que tendría que hacer una estructura política sería permanecer impermeable a la ley de la gravedad de la corrupción, que, como yo he dicho muchas veces, la corrupción es una cascada, pero no fluye para abajo, fluye para arriba. Así como hay policías metidos en el delito, hay mandos policíacos que lo saben, lo toleran y se benefician, y los explotan y los extorsionan. De ahí viene la gran institución nacional del ENTRE. Pero el ENTRE no se acaba en la policía. El que diga eso no conoce a la policía.
El entra, pero entra más para arriba y para arriba y para arriba y para arriba, y con mucha frecuencia llega a los altos cuerpos de la política. Si de veras se quiere limpiar una corporación policíaca tan joven como la PFP, pero no nos olvidemos que la Policía Federal Preventiva es una cosa del año 1999, ahí empieza. Y si en este momento ya la PFP, que ha tenido transformaciones, adherencias, que pasaron los de la AFI contra los de acá, que hemos vivido toda una podredumbre policíaca impresionante en este país. Y la única manera de comenzar a solucionarla es un poco haciendo lo que ayer dijo en varias entrevistas Manuel Mondragón: aquí hay cero tolerancia para el que le entre, ¿no? ¿Y por qué? Porque yo no le entro. Aquí se para, yo no le entro. Entonces de aquí para abajo sí puedo limpiar. Y si en ese terreno se limpia de aquí para abajo, bueno, será muy, muy fácil que se limpie de este nivel para arriba. Ya no va a pasar a más arriba. Ahí ya se puso un dique. Muy bien. Pero un hombre, por muy bien intencionado y por muy capaz que sea, como seguramente lo es Manuel Mondragón, un hombre solo no puede contra todo un sistema. Un sistema en el que las policías estatales, las policías municipales, ahora vemos que la Policía Federal, de pronto nos dicen, es que, y ahí es donde uno no entiende. Dice, los sistemas de control de confianza no son confiables. Entonces volvemos al principio. No podemos tener una policía confiable mientras no tengamos una administración de justicia confiable. Y entonces vemos que la Procuraduría se pelea con la Judicatura, sí. Porque los fallos de la Judicatura perjudican las investigaciones de la Procuraduría, y entonces cuando las cosas llegan a los tribunales, ahí hay otra forma de tumor, pero la metástasis abarca todo el sistema. Policías, funcionarios del ramo de la seguridad, jueces, y después la peor de las grandes esferas de la corrupción de México, que es el sistema penitenciario, de donde bien administrados algunos jóvenes salen a delinquir en las noches y los regresan a que descansen en las mañanas, y todo el producto del botín es ¿para quién? Para el reparto entre el director del penal, el secretario de gobierno que lo puso, y bueno, y a ver si queda una pizcachita para el rancho del gobernador. Entonces, así no es posible mejorar un país, así no. Y estamos viendo tristemente evidencias de corrupción grave en órganos policíacos que nos habían sido ofrecidos como la gran solución en contra de la otra corrupción. ¿Cuál es la peor corrupción en México? La del otro, la del anterior. Gracias, Rafael. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches, Rafael Cardona, su análisis, su cristalazo, una pausa. Regresamos, por supuesto, hay más información. También le comento ya a nuestro compañero Bolívar Roblero, luego del accidente que sufrió a finales de la semana pasada, se encuentra en casa restableciéndose después de haber sido operado exitosamente. No contaremos con su presencia por un ratín, pero sabemos que él está bien y eso es lo más importante. Le mandamos todo el ánimo del que seamos capaces desde su centro de trabajo, para que no nos olvide. Que se componga. Que se componga, que ya le pegaron las piezas que se rompieron, ya está otra vez listo como una tacita reparada.